Bienvenidos, esto es el Español Digital, la verdad sin complejos, nuestro programa La Lupa. Yo soy Paco Vendala, pero está aquí el protagonista de hoy, Juan Manuel Molina Valdés. ¿Cómo estás, Juan Manuel? ¿Cómo andas? Muy buenas, Paco. Muy bien. Encantado de estar de nuevo contigo. Pues nosotros mejor y los seguidores también, que me lo han dicho, que gustas por tu simpatía, por tu alegría, por ese buen humor del que haces derroche y por tu acento que también gusta mucho, de Granada, granaíno. ¿Eso qué significa, Sí. Juan Manuel? ¿Andaluz? El acento. No, Mira, granadino. mira, nosotros este fin de semana he tenido que ir a Cádiz, ¿no? Entonces tú verás que hay una línea que se llama Vejer de la Frontera, Jerez de la Frontera, Correcto. Aguilar de la Frontera, ¿no? Eh, Chipiona de la Frontera. Entonces, ahí hay una línea que se llama de la frontera, ¿no? Esa es la frontera entre Andalucía o Castilla y el Reino de Granada. Ya. ¿Qué pasa? Que en el siglo XIX, más o menos, en la República, Segunda República, nos encajonan a todos en una cosa que se llama Andalucía, que es un constructo, Ya. es un constructo político esto de Andalucía, no es una realidad. Ya. Ahí nos han metido a todos en ese constructo político. Nosotros, a lo que se conoce por Andalucía, que realmente es Andalucía la Baja, realmente Andalucía es el Betis, si es que existe Andalucía, ¿no? Pero ahora nos han metido todo en ese Ya. constructo que en el escudo de España tú tienes un reino abajo Sí, que es el reino de Granada. correcto. Nosotros Eh, somos granadinos. Sales granadino. tú de tu zona y empieza la primera gasolinera y el tío de la gasolinera te dice, ¿y usted de dónde es? Que habla así. Y le dice, es que yo soy granadino. A todos andaluces, le digo unos más que otros, somos todos españoles, que es lo que de verdad vale. Oye, y ahora que no nos oyen, los granadinos tienen, como se dice, mala folla. Bueno, la cuestión es que nosotros lo que tenemos es ese término acuñado, que lo hemos Ya, hecho internacional, ¿no? claro. Pero no la tenemos nosotros. Es que la tienen otros y a esa persona característica que te responde y mira de una manera seca, tajante, Sí. de arriba abajo y con haciendo una mueca le decimos es que tiene con una mueca así y dice, es que este tío tiene mala folla. Muy bien, Juan Manuel Molina Valdés, el programa es tuyo, lo has ideado tuyo, a mí me encanta y le has puesto un título que desde luego me he sumado a él, pero de primer momento. Ahora vamos a ver de qué vamos a tratar. El capítulo, esta sesión, le llamamos De ladrón guerrero al buque furor. Este título ya yo creo que lo va diciendo casi todo de lo que vamos a tratar. Vamos a ir paso a paso, Juan Manuel. Te voy a poner una Del ardor fotografía. guerrero al buque feroz. Eso es. Te voy a poner una fotografía, ahí la tienes. Vamos a ver, ¿esto qué es? ¿Qué es esto realmente? Le llaman la flotilla. Bueno, han recaudado 3 millones de euros, no se sabe de quién todavía, para pegarse un crucero de campeonato por el Mediterráneo con buen tiempo. Han montado saraos, están ahí las fotografías y los vídeos de las fiestas en cada puerto en el que han tocado. Es una cosa tremenda. ¿Esto qué es, Juan Manuel? ¿Esto realmente qué es? Aparte de una vergüenza. Bueno, yo viendo la película eh, perdón, viendo esa imagen, pues me recuerda el primer desembarco en la Segunda Guerra Mundial por los aliados que trataron de hacer en las costas de Francia, Sí. que fracasaron porque iban así y metían a gente en barquitos de pesca, en cualquier otra cosa, y era atravesar el Canal de la Mancha, que no era una gran aventura, ¿no? Claro, Y que gentilmente los alemanes les permitieron eh, volver a su país. Es correcto. decir, que no tuvieron la, la insidia de machacarlos allí. Les Claro, permitieron volver a Inglaterra. claro. Hablas de las costas de Dunkerque. Sí, Entonces Alemania negociaba con Inglaterra una paz. Por eso también les dejó irse. efectivamente. Cerca de 300.000 hombres reembarcaron en flotilla, una flotilla como esta, efectivamente, como ya has dicho,
y lograron regresar. Ahora te voy a poner otra imagen que yo creo que también define antes de entrar en la más importante, creo yo. Tenemos aquí a dos personajes, Sánchez, Netanyahu, y en el fondo ya empieza a aparecer el protagonista de esta sesión, de este capítulo, con Juan Manuel Molina Valdés, el buque furor de la Armada Española. ¿Qué te dice a ti esta fotografía, Juan Manuel? Bueno, yo ahí veo dos personajes, uno votado por la mayoría de su población y el otro votado por no la mayoría de sus adeptos, con un programa que no respetó y que se ha unido a todos los enemigos, a todos los enanos, para destruir a España con tal de estar él ahí. Realmente el de la izquierda es un títere que tiene un factor común con el de la derecha, Ah, que tienen un futuro judicial negro cada uno en su país. claro. Y en medio, ¿qué es lo que tenemos? Pues en medio tenemos un barco que causa furor, que es un buque de la Armada. Vaya nombre que le han puesto al buque de la Armada. Sobre este buque te voy a dar una serie de datos antes de pasar a la siguiente fotografía que me has facilitado además tú amablemente. El buque Furor, pues resulta que tiene dos motores diésel, desarrollan entre los dos 12.000 caballos, tiene dos eléctricos que desarrollan entre los dos 4.000 caballos. Un cálculo, la manutención de la tripulación, que lleva entre 51 y 60 personas, es 10 euros por día. El combustible a media marcha y medio día, porque si lo ponemos a toda máquina y todo el día, a media marcha y medio día son 50.000 euros diarios de nuestros impuestos, nada más empezar. Puede llevar un helicóptero, es un helicóptero pequeño, un tripulante y hasta unos 5 o 6 pasajeros, cuya hora de vuelo sale a 300 euros. O sea, solamente a media marcha, que es lo que debe ir, porque anda que para ir acompañado de la flotilla no puede dar más. Este buque nos cuesta 50.000 euros diarios. Pero es que además hay una cosa importante y te pregunto, Juan Manuel. El artículo 17 de la Constitución dice que el gobierno no puede mandar a los militares, no puede mandar a las Fuerzas Armadas, al ejército, un buque en este caso, de la Armada Española, a una zona de conflicto sin pasar antes por el Parlamento. Luego, de entrada, te pregunto, la decisión de Sánchez es inconstitucional y te pregunto, ¿no está prohibido incluso en el Código de Justicia Militar obedecer órdenes inconstitucionales? ¿Qué opinas? Bien, Pedro Sánchez hace lo que le da la gana sin que nadie le pare los pies. Sí, señor. Sin que nadie le pare los pies, ¿no? Claro, Vamos a ver, si a ti te dan una orden y tú la consideras dudosa, tienes derecho a ponerte en primer tiempo de saludo y a preguntar por la mm, legalidad o no de esa orden. claro, No tienes por qué obedecerla inmediatamente. Y tú sabes una cosa, que tú eres un funcionario del Estado del máximo nivel y que tiene asegurado una cosa, que es tu sueldo. Entonces, tú no te debes al favor del que te manda. claro, Entonces, tú tienes toda la libertad del mundo de decir, disponga usted de mi gorra, que este capitán no se sienta en ese puente de mando. claro, Disponga usted y mande a otro, ¿no? claro, Entonces, está ya en el arte y en el oficio torero de cada cual, claro. pues, eh, mostrar ardor guerrero o mostrar sumisión. Ponle el artículo que tú quieras, Claro, del almirante o del capitán de fragata, corbeta o navío que, que claro, dirija esa embarcación. claro, sí, señor. Eh, Tiene todo el derecho del mundo a decirle, ministra, disponga usted de mi gorra, señor Gemás, Claro, usted también tiene el ejemplo de mi gorra. claro, efectivamente. Y luego hay otro factor importante y pasamos a la siguiente fotografía. Claro, si este buque llega cerca de las costas, ya no te digo que entre en aguas territoriales israelíes en este caso, o de Gaza, estamos acostumbrados en las últimas décadas a lo que llaman esos atentados de falsa bandera. Tanto israelíes como Hamas o como palestinos
han demostrado mil veces que son capaces de soltar un pepinazo con tal de organizar o aumentar el follón. Si a este buque de pronto le dan una colleja, aparte de que pueda los daños materiales, ¿y si cascan dos o tres marineros? ¿A quién se le echa después la culpa? ¿A los israelíes, a los de Hamas o al propio gobierno? Nuestro, me refiero. Bueno, nosotros tenemos de esto una altísima experiencia desde el buque El Maine, ¿no? Desde el Maine hasta lo siguiente que fue el 11M. Mira, tú no te puedes tener como amigos a norteamericanos, ni puedes tener como amigos a aquellos que, motu propio o no, organizaron el 11M. Claro, muy bien. Entonces, esto de meterte ahí con un buque, con unas prestaciones extraordinarias, cuando nosotros estamos insidiosamente atacados por el sur con las Claro, narcolanchas y muy bien. hemos visto la porquería de embarcaciones que tenían los guardias civiles para hacerle frente, Muy bien. pues tú ves cómo hay una desproporción de interés en la defensa impresionante y de defender los intereses propios de nuestra nación. Sí, señor. Eh, por, por otro lado, la celeridad con que se dan órdenes de apoyo a este proyecto propagandístico Claro, que es la flotilla, y la inacción de las unidades militares para atender en calamidad a las poblaciones claro. que ahora va a hacer dentro de un mes, un año, Un ¿no? año, sí, En señor. que se quedan esperando la del cielo, la orden que no llegó. Sí, señor. Sí, Es señor. decir, que Claro. tú te das cuenta que, eh, bueno, yo te voy a decir una cosa. Yo dudo mucho del ejército español, eh, entendiendo por ejército, pues la marina, Claro, que le llaman armada, claro. o de lo que le llaman ejército del aire y del espacio, Sí. y no te digo del de tierra también. Está ¿Por qué? bien. Porque individualmente hay personas que son extraordinarias, Sin como duda. demostró aquel teniente coronel que estaba de ejercicio en la zona de Chinchilla y sin esperar órdenes, él anuló los ejercicios en que estaba y se fue a socorrer. Claro, Eso es lo que un militar tiene que hacer. Un militar es como el perro que está adiestrado para defender una finca. claro, claro. Sí, señor. No tiene que esperar órdenes. Y ahora vamos con la siguiente fotografía. Entramos un poco más en profundidad en el tema. Esta me la has facilitado tú. Ahí la tenemos. Está el buque Furor. ¿Y qué es lo que hay abajo? Juan Manuel, ¿qué es lo Pues que hay abajo? tenemos una embarcación tipo de las que había en, en Barbate cuando las narcolanchas la destruyeron. Entonces, tenemos el buque Furor, que causa furor, para proteger una campaña propagandística política, y tenemos para una misión de defensa de nuestras costas frente a lo que es el narcotráfico. Ahí tenemos la barquita, el tipo de Zodia o lo que sea con que se les dio orden a los guardias civiles para que abordaran una narcolancha, que fue al revés, fue Claro, la narcolancha la que abordó a ese material que era infumable. claro. Efectivamente, en el cual además estamos también ante un caso, yo creo que parecido a este del Furor. Se dio una orden en una noche terrible, medio tormentosa, a unos guardias civiles para que salieran sin medio ninguno, en inferioridad absoluta, a detener a no se sabe qué narcotraficantes marroquíes, todo por atender una orden que yo creo que también era ilegal, porque al no tener medios es suicida, es mandar a tu gente al matadero, como así ocurrió por desgracia en dos de los tripulantes, en dos de los guardias civiles. Nadie se ha hecho responsable de eso, Juan Manuel, ¿verdad? Sí, la orden fue dada desde el Teatro Falla, en plenos carnavales. El jefe de la comandancia provincial de Cádiz estaba viendo el festival de carnaval, y desde allí dio la orden. Claro.
tremendo. Es decir, sin sensibilidad de lo que se estaba cociendo en la realidad. Claro, Entonces, a esos guardias civiles se les ordenó tajantemente meterse en el barco e intentar abordarlo. claro, Eh, es decir, que esos guardias civiles fueron traicionados en primer lugar por su jefe directo claro. y, y porque era el que tenía visión, conocimiento de lo que estaba sucediendo, y después por la insensibilidad del jefe de la comandancia. Claro. Y ya en última instancia por el delegado del gobierno, que creo también que estuvo en el ajo, ¿no? Seguramente, yo hasta ahí, yo me quedo en la parte militar, Claro, muy bien, muy que es bien. más o menos la que conozco, ¿no? Lo otro, si estaba el delegado de gobierno en el mismo barco que el jefe de la Guardia Civil, pues seguramente. Claro, efectivamente. Y entonces nos vamos y volvemos al buque de arriba, al buque Furor. Claro, es que puede ser lo mismo, ¿no? Un buque, al fin y al cabo, tampoco es que sea de los más importantes ni los mejor armados, lleva un cañón, lleva unas ametralladoras, pero desde luego su inferioridad es manifiesta ante la potencia que pueden desarrollar tanto israelíes como los de Hamas, que no son mancos, ¿no, Juan Manuel? Pues no, mancos no son, y después que desde que se inventó la pólvora se acabaron los chulos, ¿no? Y Sí, alguien al samurái más potente del sí. mundo, alguien con un trabuquito se lo cargaba, Se lo cargaba, sí, ¿no? sí. Sí, es verdad, Tú, sí. la escena esa de Indiana Jones, Sí, eh, esa escena de Indiana Jones que le sale un guerrero árabe vestido de negro con un alfalje y empieza tal, 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 y parece que se lo va a comer con el alfalje y de pronto sí, saca la pistola, le pega un tiro y lo vuelve de panza, ¿no? sí, Pues esa es la filosofía, claro, desde que se inventa la pólvora se acaban los chulos claro, con el gran avance de que ya con una tecnología mínima que está a manos de cualquiera se claro, puede hacer ya cualquier cosa. No efectivamente, solamente la burrada que nosotros observamos y padecimos del 11M, claro, sino se puede hacer un 11S o se claro, puede hacer a pequeña escala, se puede hacer cualquier cosa con un dron claro, que no está efectivamente, controlado. efectivamente. Y luego Hoy, claro, sigue, sí, sigue. vete a ver quién ha mandado el dron. Claro, lo estamos viendo en la guerra de Ucrania, lo estamos viendo en otras guerras. El dron no es el futuro, sino ya es el presente de las acciones bélicas y desde luego es incontrolable saber quién lo ha tirado al aire. Eso es, y quién lo dirige. Estamos también, por lo tanto, ante no solamente la insensibilidad, sino el desprecio de un sátrapa como es Sánchez por la vida, ya no solamente de los del buque, también de la flotilla, porque una pregunta, ¿y no sería mejor que hubiera ordenado al buque Furor interponerse en el camino de la flotilla e impedirle pasar de, no sé, de Mallorca? No, bueno, yo ahí no me metería, ¿no? Porque el derecho al tránsito y al turismo lo tiene todo el mundo, ¿no? Entonces, el barco Furor, pues tiene que estar para los fines determinados legalmente, ¿no? Porque no deja de ser la Armada Española un ejército regular que debe de estar, eh, a- debe de estar bajo la tutela del imperio de la ley. Y el Claro, imperio de la ley es si una unidad española tiene que participar en algo en próximo a una zona de combate, a un teatro de operaciones, eso tiene que estar avalado claro, por, por el Parlamento. claro. Tiene que estar avalado por el Parlamento, pero nosotros estamos viendo que las unidades, la institución española han sido todas parasitadas, están parasitadas, y Ah, está parasitado el propio Parlamento, y el claro. Senado, está parasitado todo. Claro, es que el artículo 17 de la Constitución dice taxativamente que para enviar un buque de estas circunstancias a un conflicto, a una zona de guerra, tiene que pasar por el Parlamento, pero por supuesto el PSOE, por supuesto sus socios, por supuesto el sátrapa, pero Juan Manuel, la oposición no pía. Bueno,
ni la oposición pía, ni el almirante de la Gran Armada pía, ni pía el GEMAR, el jefe Claro, del Estado Mayor de la Defensa, ni pía el Furriel de la Armada, es claro, decir, el general jefe de Estado Mayor de la claro, Armada, ¿no? claro. El almirante de la Armada no pía, ¿no? Entonces, yo te voy a decir una cosa. Creo que los programas y el sistema de selección de cuadros de mando falla mucho, ¿no? Porque ha sido infiltrado y Sí, que no responde a personas independientes que cumplen órdenes dentro de la ley y que no cumplen órdenes fuera de la ley claro, y que no se plantean nada. Es claro, decir, que mm, esto es para aquellos que saben de qué va. claro. La lechuga, la lechuga y la lista de la canalla es el sistema pernicioso educativo de las Fuerzas Armadas. Mm, El que a ti te pongan una lechuga y te distingan de tus compañeros por ser el lechuga claro. y seas el último en una lista de canallas que son los que ese día, porque no atendieron en clase, fueron arrestados. Sí, señor. Y así durante 5 años o lo que sea, O lo que el sea, tiempo que sea. efectivamente. Y después sales de ahí y no tiene conciencia ese individuo de que eres un alto funcionario del Estado Claro. con una independencia muy grande y que te permite educadamente decir, ordena o esencia alguna gilipollez más, mi almirante. Sí, señor, sí, señor, así es. Estamos también ante otro caso que me gustaría tu opinión, Juan Manuel. Estos montañeros, bueno, pseudomontañeros que se meten en la montaña, no calibran nada, no saben que la montaña tiene sus leyes, entran y de pronto hay que ir a rescatarlas porque es que resulta que se ha perdido, que se ha quedado, eso cuesta un dinero, pone en riesgo a los rescatadores porque a veces tienen que acceder a zonas por su imprudencia y responsabilidad. Estos de las flotillas podrían ser de alguna manera, digamos, denunciados por irresponsables, negligentes y no sé cuántas cosas más de ese aspecto, porque claro, cuando tú te metes en una zona de conflicto, sabiendo que es una zona de conflicto, que han dicho que allí no debe ir nadie, deberías asumir tu responsabilidad, aunque sean unos irresponsables. ¿Qué opinas? Bueno, lo que en su mundo quieran hacer los individuos, que lo hagan, luego que se atengan a las consecuencias. A mí lo que me parecería muy mal es que esos montañeros llevaran de guía pues, a una compañía de operaciones especiales por si se pierden o les sale una ampolla, que entonces todo esto estaríamos dentro de lo que es un escenario diferente, un escenario prevaricador, que es dar Claro. resoluciones injustas a sabiendas, y una resolución injusta a sabiendas es dar la orden a una unidad militar que es un Claro. buque llamado El Furor, El furor. eh, en todos sus mares conocido y temido. Yo me he quedado alucinado, no sabía que el buque se llamaba Furor, siempre se le ponía el nombre de marinos ilustres, ¿no? En fin, o héroes de la Armada o lo que sea, ¿no? Tenemos un montón ahí, seguro que descubrimos muchos más, pero le ponen Furor, que tiene unas connotaciones un poco Bueno, libidinosas, ¿no? mucho, 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 mucho. ¿En, en qué estaría pensando el almirante que pensó y le puso un nombre, Furor? Sí. A lo mejor es el mismo almirante que le cambió el barco al buque insignia y le puso Juan Sebastián del Cano, no el De- Cano, sino del Cano, porque es que es del Cano. Y entonces ahí como todo el mundo se pone, perdone usted, mi almirante que le dé la espalda Claro. cuando lo está sodomizando y todo el mundo se deja marcialmente sodomizar y Sí, pedir disculpas por dar la espalda. sí, Eso es la realidad que yo estoy observando, pero que ya llevo observándola mucho sí, tiempo, mucho no tiempo. solamente desde fuera, sino Mucho desde tiempo, dentro. desde dentro. Juan Manuel, triste realidad, pero realidad. La realidad es siempre cruda.
la mentira es dulce, siempre se ha dicho, la realidad amarga, la verdad amarga, pero claro, hay que atenerse a la verdad porque además siempre tarde o temprano se impone y se impone con todas las consecuencias y cuanto más se tarda en aceptarla, peor. ¿Hay algún remedio, Juan Manuel, para esta triste realidad? Bueno, dentro de lo que a nosotros nos compete, nosotros tenemos la posibilidad de poner remedio. Una, lo mínimo es decir basta Claro, y que alguien te oiga y ese alguien tenga la conciencia suficiente para decir también basta. Dices que me van a arrestar, pues claro, tómate ese arresto como una medalla, que claro, ese arresto será tu mejor medalla. Pero si tú eres un lechuga que vas buscando toda la vida el, el que te premian, el ser el ojito derecho del mando, el que claro, sin que te den la orden tú acatar lo que tú intuyes que ese mando quiere que tú hagas sin que te dé la orden, claro. entonces ese es lo pernicioso que estamos teniendo, no solamente en el ejército marina Sí, y aquello que llaman ejército del aire y de la atmósfera, ya, creo, sino que tenemos en toda la sociedad, empezando por los juzgados y sí. acabando por la última comisaría de la Policía Nacional. Sí, señor. Ahí lo has definido muy bien. Estoy totalmente de acuerdo. Y esa es la situación. Mientras el propio ciudadano, el propio funcionario, en el nivel que esté, no empieza a decir que no, yo estando aquí, eso no lo voy a cumplir, entonces convertimos a estos en tiranos. Porque el tirano es tirano porque se rodea de cobardes, ideológicamente afines o meramente por interés se rodea de una guardia pretoriana o de una estructura Es que es la que le convierte en tirano, si no, no lo sería, ¿no, Juan Manuel? claro, claro, la mediocridad inoperante activa es una regla universal que funciona en las organizaciones decadentes. Un tonto adquiere unos niveles extraordinarios y se rodea de gente aún más tonta para que nunca le hagan sombra. Claro, Pero ese tonto, nosotros creemos que lo hemos elegido. Y no, nosotros no hemos elegido al tonto. No es culpa nuestra. Es que existe una estructura de poder por encima de lo que nosotros vemos que ponen a los tontos en el lugar adecuado y los hacen caer en el momento que a esa estructura del poder les interesa tirar al tonto por la borda. sí señor, sí señor. Juan Bueno, Manuel, al almirante o capitán de corbeta, fragata o navío que surge, no sé cómo se dice la palabra, que surca que surca los mares. desde el estrecho de Gibraltar, que va desde Gibraltar allí a la mar cerca de los Dardanelos, que sepa que allí está Estambul y en el otro lado está África y Sí, que está haciendo el Canelo y que esa misión para él no será claro, muy una bien, gloria. muy bien. Deberá sentir vergüenza de haber acatado esa orden indebida. Entonces, yo no le voy a decir a la tripulación, a esos 50 marineros, que hagan como la República se hizo Sí, con los cuadros de de mando. mando, que los tiraron por la borda. No digo yo que hagan eso, pero que, que le digan, en vez de mi comandante, que le digan comandante mío cuando cumplan una orden. Muy bien, muy bien, muy sarcástico, pero muy agudo y yo creo que dando en el clavo. Juan Manuel Molina Valdés, se nos acaba el tiempo. Yo creo que hemos pegado un repaso, has pegado un repaso magnífico a esta penosa situación, una más de las muchísimas que vive España. Y recordemos lo que has dicho al principio, lo que está haciendo, entre otras cosas y con otras cosas, es simplemente tapar que precisamente en estos días tenía que declarar su esposísima, que claro, pues se ha negado a declarar y así estamos las cosas. De eso casi nadie se ha enterado porque todo el mundo ha estado pendiente de la flotilla, del furor que ha levantado esa flotilla y de esta penosa otra vez actuación. Juan Manuel Molina Valdés, muchísimas gracias por tu intervención,
por tus opiniones, como siempre, y por tu buen humor. Un abrazo muy fuerte, Juan Manuel. Adiós, adiós a todos. El próximo día hablaremos de Alberti y de la flotilla. Muy bien, Rafael Alberti, clave Rafael Alberti. muy bien. Un abrazo.